más adelante verán cómo un cazador, equipado con la última tecnología, abandona a su dogo argentino después de una infame batalla con un jabalí. También la batalla entre una gran serpiente y el dogo argentino, un ermitaño leñador, rescatando al dogo argentino y este dogo argentino salvando la vida del uranio leñador. En su camioneta, equipada para la cacería, un cazador deportivo y sus amigos se dirigen al monte chaqueño, con un equipo de más de una docena de dogos argentinos, recién comprados por el joven y egocéntrico cazador. Provisto con lo último de la tecnología, el joven cazador utiliza drones de mapeo, con cámara infrarroja incorporada, los cuales pueden explorar y detectar las presas a varios cientos de metros, incluso varios kilómetros de distancia. Los intercomunicadores TECOM de gran alcance permiten una comunicación fluida entre los cazadores. Los chips GPS incorporados en cada perro de cacería rastrea mediante el sistema GPS cada uno de sus canes en caso de extravío. Con su dron localiza un pantano donde los jabalíes suelen visitar y usar como bañadero. Al llegar al lugar, el viento da en la nariz de los dogos argentinos, por lo que salen corriendo en dirección al jabalí. El cazador escucha que los dogos han prendido al jabalí y hace alarde de su jauría. Al llegar corriendo a la pelea, puede ver que uno de los dogos no está mordiendo al jabalí. El gran jabalí sabe que su principal enemigo es el cazador, por lo que se sacude y da un trompo, logrando desprenderse de los perros, encarando al cazador. El cazador huye despavorido, cayendo a un pantano, quedando a merced de la bestia. Mientras, el dogo argentino hace de testigo, solo mira lo que ocurre, sin intervenir. El jabalí enfurecido arremete contra el cazador, pero los fieles dogos argentinos se interponen, protegiendo al embarrado cazador. De todos modos, el jabalí logra escapar. Sus amigos, al llegar a la escena, encuentran al vanidoso cazador en el barro hasta el pecho, por lo que con una rama logran sacarlo tirando del pantano. Las risas hacen eco en el bosque. El avergonzado cazador, con toda la tecnología, con los perros más entrenados que el dinero puede comprar, solo consiguió las burlas de sus amigos. El cazador enfurecido arremete las culpas sobre el apacible dogo argentino, expulsándolo y dejándolo abandonado en medio del bosque. Muy cerca de allí, el hachero, y desde su cabaña, logra escuchar la jarana, por lo que no da demasiada importancia. Después de un par de días, el solitario hachero olvida el asunto. Este hachero, de pocas pulgas, vive en el monte chaqueño, hachando quebracho colorado para sobrevivir. Unos días después, hachando en medio del bosque, escucha un gañido de perro, por lo que decide tomar su machete y acercarse al lugar donde se escuchan los ruidos. Al acercarse, ve una gran boa constrictora, queriendo devorar a un débil dogo argentino. La boa estrangula con sus anillos al indefenso perro. El valeroso hachero ya había tenido encuentros con otras serpientes reticuladas del mismo porte. No era demasiado grande, pero el débil perro no tenía las suficientes fuerzas para luchar. Por lo que el hachero, tomándola de la cola, desenredó al reptil. Y con un leve golpe, terminó con la serpiente, que seguramente se convertiría en sopa. Con sus fuertes brazos, tomó la serpiente y al convaleciente perro y los llevó a su cabaña, que no estaba a más de 100 metros. El débil dogo, que había sido abandonado por el mal cazador por considerarlo cobarde, había sido salvado por el desinteresado leñador, aunque el hachero detestaba a los dogos argentinos por su mala fama. Pero al verlo solo y abandonado, le recordó un poco a él mismo, por lo que lo curó y alimentó. Cuando se recuperó, el perro se convirtió en la sombra del hachero. El hachero y el perro eran tal para cual. El vínculo entre ambos era silencioso,
Los dos se brindaban cuidado mutuo, respeto y, sobre todo, compañía. Un verano brutal golpea el Chaco. Los cursos de agua estaban secos y el quebrachal parece más hostil que nunca. Mientras busca leña, una gigantesca boa aguarda, tendida en unas ramas de un árbol cercano, esperando que algún animal caiga en el pantano. El hachero, algo desorientado por los cambios repentinos del clima, se confía en atravesar un pequeño arroyo, pero sin darse cuenta, cae en un pantano. Con el lodo hasta el pecho, no puede moverse. La constrictora desciende lentamente. Su presa ha caído en la trampa como si de una araña se tratara. El leñador había caído en la telaraña, o en este caso, en el lodo. La boa lo atrapa con sus anillos. El hachero ya no tiene alternativa. La serpiente la abraza asfixiándolo. El dogo argentino miraba la escena. Esta vez no era el cazador, era su querido amigo, el hachero, quien estaba en peligro. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó la historia. No olvides de dar me gusta y déjame tu comentario. ¿O tuviste un encuentro con un animal salvaje? Con un rugido, el dogo argentino se lanza sobre la cola de la serpiente, que aún salía al costado del pantano. Con gruñidos, tironeaba la gran cola. La fuerza del dogo argentino comenzó a sacar a la serpiente hacia afuera, logrando así soltar casi del todo al hachero. Pero aún había un problema. El hachero se hundía en el lodo. El perro seguía tirando de la gran constrictora, por lo que el leñador se tomó de la serpiente. Logrando salir a flote, se arrastró con sus fuertes brazos a través del cuerpo de la boa, saliendo a la orilla, sano y salvo. Su perro inmediatamente se acercó a su amo y amigo. Mientras la constrictora se marchaba velozmente, el leñador, agradecido de que lo salvara su fiel perro dogo, se recostó para tomar un pequeño descanso. Inmediatamente advirtió un dron en el aire que había captado las dramáticas escenas. Tal vez el cazador está rastreando a su perro, pero esto es una historia que conocerán cuando lleguemos a los 1000 me gustas en este video. ¿Quieres ver más historias como esta? Suscríbete y dale clic a la siguiente miniatura.